Esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Vox para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en concreto, para modificar o reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Tiene precisamente la finalidad de lograr que exista una verdadera garantía en cuanto a la injerencia de los partidos políticos en el tercero de los poderes del Estado, en el Poder Judicial. Y esto, como recordarán, proviene de un mandato y, si me apuran, de un espíritu de la propia Constitución, en la medida en que países de nuestro entorno, como Francia o Italia, tras la Segunda Guerra Mundial, decidieron crear órganos que fuesen garantía de la independencia del Poder Judicial frente a las injerencias, intromisiones y presiones de los poderes políticos, más concretamente de los partidos políticos. Lo hicieron con las llamadas magistraturas o consejos de magistratura. En España fue, como recordarán, el artículo 122.2 de la Constitución, la que estableció crear un Consejo General del Poder Judicial, estableciendo cómo sería su composición, cómo se seleccionarían a sus vocales, qué funciones básicas tendría, cuál sería su duración. Se hizo un esfuerzo constitucional por concretar y determinar cómo habría de ser ese Consejo. Se estableció que la duración del mandato serían 5 años, que tendría 20 miembros, y se quiso expresamente establecer y regular cómo serían el nombramiento de 8 de esos vocales, precisamente los vocales que habrían de ser elegidos por los partidos políticos, es decir, por los partidos que conforman el arco parlamentario, el Congreso y el Senado. 4 por el Congreso, 4 por el Senado, y que habría de ser por 3/5 partes, dejando expresamente señalado que los 12 restantes, y esto es importante, la mayoría de ese Consejo sería reservado a una ley orgánica. Vamos a decirlo de otra manera: si el constituyente hubiese querido que todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial hubieran sido elegidos por los partidos políticos, habría dicho algo tan sencillo como formado por 20 miembros, 10 elegidos por el Congreso y 10 elegidos por el Senado. ¿Por qué hizo precisamente esa reserva de ley orgánica? Después de haber detallado de manera concreta, precisa, la elección de los 8 provenientes de elección de partidos, porque precisamente lo que quería evitar es lo que desgraciadamente ha ocurrido, que el 100%, que la mayoría, la inmensa mayoría, la totalidad, sean elegidos por los partidos políticos. Solamente la ley de 1980 orgánica del Poder Judicial respetó ese mandato y ese espíritu constitucional. Fue la única ley que tuvo claro que debían elegirse esos 12 vocales por y entre jueces y magistrados, y que tenía que hacerse respetando precisamente esa separación entre los que venían de un origen de partidos políticos y los que venían de un origen judicial. Pero en 1982, desgraciadamente para España, ganó las elecciones por mayoría absoluta el Partido Socialista. Y no le gustó, llevaban solo 2 años esa ley de 1980, y no le gustó que hubiera un poder judicial independiente, un poder judicial que pudiese actuar, que pudiese poner freno a las fechorías y a las corruptelas del Partido Socialista. Y por eso, en 1985, antes de terminar su mandato, aprobó esa ley orgánica que rompía ese principio constitucional de separación entre los vocales, 8 de origen de los partidos, 12 mayoritarios de origen judicial. En el 2001 hicieron una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial donde establecía que 36 de los candidatos habrían de ser elegidos por asociaciones judiciales, es decir, precandidatos, preseleccionados. No había de modo alguno una elección libre, directa, secreta, igual por parte de jueces y magistrados, sino que las asociaciones, y todos conocemos cómo son las asociaciones, las conservadoras, las progresistas, las nacionalistas, las independientes, las de más izquierda, las de menos izquierda, pero todas adscritas a un partido político, son quienes iban a preseleccionar a los candidatos. En el 2013, ahora van a ser los avales. Van a ser avales que pongan las asociaciones o avales que pongan los jueces.
Si controlan los nombramientos del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, de las audiencias provinciales y de la Audiencia Nacional, están evitando verse sentados en el banquillo cuando no les interesa. Ese Consejo General del Poder Judicial ha tenido sus miembros un sello descaradamente político, aunque lo intenten disimular, una auténtica colonización por parte del poder político sobre el poder judicial. Fíjense, hay una frase que se ha repetido muchas veces desde esta tribuna y muchas veces en los medios de comunicación. Son todos aquellos que se escandalizan, que se rasgan las vestiduras diciendo: es que quieren judicializar la política. Lo habrán escuchado, ¿verdad? Hasta parece que suena bien. Tenemos que evitar que judicialicen la política. ¿Qué quieren decir con eso? Quieren decir que no quieren que el Poder Judicial haga su trabajo, que pueda investigar, que pueda procesar, que pueda sentar en el banquillo, que pueda juzgar y que pueda condenar a toda esa colección de políticos que cometan ilegalidades, malversación de fondos públicos, desobediencias, corruptelas, tráfico de influencias. Eso es lo que han querido evitar al decir: no podemos permitir que se judicialice la política. Y lo dicen los mismos que no tienen ningún empacho en politizar la justicia, metiendo a sus peones en el Consejo General del Poder Judicial y en los órganos del Estado. Son los mismos que quieren controlar al Poder Judicial. ¿En qué consiste la proposición que trae a esta Cámara, proposición de ley que trae a esta Cámara nuestro grupo? Pues alguno diría: es una proposición muy facha, muy ultra. Y yo les digo que es la proposición más conforme con la Constitución, más conforme con un espíritu democrático y más respetuosa, mejor dicho, la única verdaderamente respetuosa para evitar la injerencia de cualquier partido político, de cualquiera, incluyendo a Vox, de cualquiera, cuando esté en el gobierno o cuando tenga mayorías parlamentarias. Porque Vox propone que esos 12 miembros sean elegidos por y entre jueces y magistrados de todas las categorías, en una circunscripción única de toda España, y que lo hagan en un voto personal, individual, secreto, igual, sin interferencias de partidos políticos, de cuotas, de avales, de asociaciones, libremente cada juez, cada magistrado, como estableció la Constitución, hizo esa reserva de ley. Que además, para evitar contaminaciones, no puedan ser nunca vocales quienes hayan sido en los 4 últimos años pertenecientes a listas electorales de ningún partido o hayan estado en la legislatura anterior en una asamblea legislativa, una comunidad autónoma, en el Congreso, en el Senado, en el Parlamento Europeo, en una corporación local, o que, por ejemplo, hayan tenido altos cargos en el Estado. Con eso, sin duda, evitaríamos que haya contaminación de ningún candidato. En definitiva, y con esto quiero terminar, lo que está en juego no es simplemente una parte pequeña de una reforma de una ley orgánica del Poder Judicial. Lo que está en juego, y me gustaría ser capaz de subrayarlo, cuando hablamos del modo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, es nada menos que evitar injerencia política en el órgano que va a llevar a cabo, como he dicho antes, los nombramientos, nada menos que de las altas magistraturas de la justicia. Es preservar al Poder Judicial y, por tanto, si ese órgano, el Consejo General del Poder Judicial, está controlado, están controlados los magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional. Y si están controlados los magistrados, están controlados los procesos judiciales. Y si están controlados los procesos judiciales, hay una sumisión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Y si eso ocurre, no hay división de poderes. Y si no hay división de poderes, no hay independencia judicial. Y si no hay independencia judicial, no hay Estado de Derecho. Y si no hay Estado de Derecho, señores del Partido Socialista y señores del Partido Popular, no hay democracia. Es así de sencillo. Una reforma como esta significa preservar la democracia, el Estado de Derecho, la división de poderes, la independencia judicial y, en definitiva, la libertad de todos los españoles frente a las injerencias de los partidos políticos. Muchas gracias.
sobre la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vox, orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial para la reforma del procedimiento de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Empezamos la votación. Votos emitidos 346, votos a favor 170, votos en contra 176, abstenciones ninguna. En consecuencia, no se toma en consideración dicha proposición de ley. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.